En el año 2015, el Papa Francisco, por medio del motu propio Mitis Iudex Dominus Iesus, reformó el proceso de la nulidad matrimonial, correspondiente a los cánones 1671 a 1691. Esta reforma sobre el proceso de nulidad matrimonial busca responder a la necesidad de la celeridad y simplicidad en dicho proceso, salvaguardando, por supuesto, la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Se hace la salvedad que las causas de nulidad matrimonial no deben ser tratadas por vía administrativa, sino judicial, en aras de proteger la indisolubilidad del vínculo matrimonial y el derecho de los fieles a un juicio justo y al recto ejercicio y respeto del derecho de defensa, elementos que se aseguran precisamente con las garantías del orden judicial. Del fuero competente y los tribunales. El juicio sobre el matrimonio le corresponde al juez eclesiástico en el ámbito eclesial y al juez civil en el ámbito secular. Para las causas de nulidad que no están reservadas a la sede apostólica, son competentes para juzgar el tribunal del lugar en el que se celebró el matrimonio, el tribunal del lugar en el que las partes tienen su domicilio o el cuasi domicilio, y el tribunal del lugar en el que se van a recoger la mayoría de las pruebas. La reforma establece que el juez ordinario es el obispo diocesano, puesto que esto hace parte connatural de su labor como pastor de la iglesia particular que le ha sido encargada. Esta función, como lo establece el derecho, puede ser ejercida por medio de otros, es decir, con la potestad vicaria. El obispo debe constituir en su diócesis un tribunal para el juicio de las causas de nulidad matrimonial. Este tribunal debe estar conformado por 3 jueces, cuya presidencia le corresponde siempre a un clérigo, mientras que los otros 2 jueces pueden ser laicos. Esta es una novedad que trae la reforma, puesto que ya no se necesita ni la comprobación del estado de necesidad ni el permiso de la conferencia episcopal para hacerlo de esta forma. Si la constitución de un tribunal colegial no es posible, puede nombrarse un juez único que debe ser clérigo. Esta es otra novedad, pues ya que no se necesita el permiso de la conferencia episcopal para que se dé un juez único. El tribunal de segunda instancia ante el que se apela, es decir, el tribunal metropolitano, siempre debe ser colegial. Del derecho a impugnar el matrimonio. Pueden impugnar el matrimonio tanto los cónyuges como el promotor de justicia, pero si el matrimonio no fue impugnado en vida de los cónyuges, no puede impugnarse tras la muerte de uno de ellos o de los dos, a no ser que la validez de éste sea perjudicial para resolver otra controversia, civil o canónica. Si la muerte de alguno de estos se da mientras la causa está pendiente, se observa lo prescrito en el canon 1518, es decir, que si la causa no ha concluido, se suspende hasta que la reanude el heredero o interesado, pero si ya ha concluido, el juez debe continuarla. De la introducción y la instrucción de la causa. Antes de aceptar la causa, el juez debe tener la certeza que el matrimonio ha fracasado irreparablemente. Cuando ésta es recibida, el vicario judicial debe notificar al defensor del vínculo y a la parte demandada, si ésta no ha firmado, dándole el plazo de 15 días para expresar su posición respecto a la demanda. Cumplido el plazo, si el vicario judicial establece que la causa debe tratarse con el proceso más breve, deben ser notificadas las partes y el defensor del vínculo por medio de un decreto. Si la causa va a ser tratada con el proceso ordinario, el vicario judicial, con el mismo decreto, nombra a los jueces o al juez único. Iniciado el proceso, el defensor del vínculo, los abogados y el promotor de justicia tienen derecho a asistir al examen de las partes, los testigos y los peritos, y a conocer las actas judiciales y a examinar los documentos presentados por las partes. A este examen no asisten las partes, a no ser que el juez lo considere necesario. En las causas de nulidad matrimonial, la confesión judicial y las declaraciones de las partes, sostenidas por testigos, pueden tener
valor de prueba plena si no hay elementos que las refuten. Asimismo, la deposición de un solo testigo puede tener fuerza probatoria plena si éste es un testigo cualificado y creíble. Si la causa es sobre impotencia o falta de consentimiento por enfermedad mental o por anomalía de naturaleza psíquica, el juez se servirá de peritos apropiados para juzgar el caso. Cuando la causa surge de la duda sobre la consumación del matrimonio y consta de credibilidad, se puede suspender la causa de nulidad para iniciar la instrucción del proceso para la dispensa del matrimonio rato no consumado, el cual se realiza por vía administrativa. De la sentencia, sus impugnaciones y su ejecución. La sentencia que declara la nulidad por primera vez se hace ejecutiva y puede la parte perjudicada, el promotor de justicia y el defensor del vínculo interponer apelación de dicha sentencia. Después de la sentencia de nulidad, las partes pueden contraer nuevas nupcias, a no ser que la misma sentencia o el ordinario del lugar lo prohíban. Cuando se haga ejecutiva la sentencia, el vicario judicial notificará al ordinario del lugar en el que se celebró el matrimonio, para que éste lo anote cuanto antes en el libro de matrimonios y bautismos, además de las prohibiciones que quizá se hayan impuesto. Si se apela, el Tribunal de Instancia Superior debe constituir el colegio de jueces y el defensor del vínculo, y se llaman a las partes para que presenten las observaciones en un plazo establecido. Si es evidente que la apelación es simplemente dilatoria, este tribunal confirma con un decreto la sentencia de primera instancia. En caso contrario, de ser admitida, se procede como en la primera instancia con las debidas adaptaciones, y si se aduce un nuevo capítulo para la nulidad, se juzgará como en primera instancia. Si ya se ha pronunciado una sentencia ejecutiva, se puede acudir al tribunal de tercer grado, presentando nuevas pruebas y razones dentro de un plazo de 30 días. Del proceso matrimonial más breve ante el obispo. Le compete al obispo diocesano juzgar las causas que hayan sido propuestas por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, o cuando se presenten circunstancias y hechos que, sostenidas por testimonios o documentos, hagan manifiesta la nulidad y no requieran una investigación más precisa. En este caso, el escrito de la demanda debe exponer brevemente los hechos en los que se basa la petición, sus pruebas y adjuntar los documentos en los que se funda ésta. Después, el vicario judicial nombrará el instructor y el asesor, además de citar la sesión que deberá celebrarse no más allá de 30 días. El instructor recogerá las pruebas en una sola sesión, si es posible, y fijará en término de 15 días para la presentación de las observaciones en favor del vínculo y de las defensas de las partes si las hay. El obispo diocesano recibirá las actas y, consultando con el instructor y el asesor, y si se alcanza la certeza sobre la nulidad del matrimonio, dará la sentencia. En caso contrario, remitirá la causa al proceso ordinario. Esta sentencia será comunicada a las partes de manera íntegra. Contra la sentencia del obispo se da la apelación al metropolitano o a la rota romana. Si la sentencia fue dada por el metropolitano, la apelación se hace ante el sufragáneo más antiguo. Contra la sentencia de otro obispo que no tiene autoridad superior debajo del romano pontífice, se da la apelación al obispo por él designado establemente. Si es evidente que la apelación es simplemente dilatoria, es rechazada por decreto desde el primer momento. Si se admite, se enviará la causa al examen ordinario en el segundo grado. Del proceso documental. Recibida la petición, el obispo diocesano, el vicario judicial o el juez designado pueden declarar sentencia de nulidad sin las solemnidades del proceso ordinario, pero citando a las partes y con intervención del defensor del vínculo, siempre y cuando no pueda oponerse ninguna objeción y conste la existencia de un impedimento dirimente o defecto de forma legítima no dispensado. Si el defensor del vínculo considera que los vicios señalados previamente
o la falta de dispensa no son ciertos, debe apelar al juez de segunda instancia, en cuyo caso la parte perjudicada conservará el derecho a apelar. El juez de segunda instancia, escuchando al defensor del vínculo y a las partes, decidirá si la sentencia se confirma o se debe proceder en el trámite ordinario, el cual será remitido al tribunal de primera instancia. Normas generales. En la sentencia se presentarán a las partes las obligaciones morales o civiles que les correspondan respecto a la otra parte y a la prole, en lo que se refiere al sustento y a la educación. Las causas de nulidad matrimonial no pueden tramitarse por el proceso contencioso oral que proponen los cánones 1656 a 1670. En todo lo demás referente al procedimiento, se aplicará el juicio contencioso ordinario, cumpliendo las normas especiales para las causas acerca del estado de las personas y para aquellas que se refieren al bien público.